Vamos a hacer en el libro de Proverbios, capítulo número 6. Proverbios, vamos a leer en esta mañana. Y vamos a leer del versículo 27 en adelante. Si lo encuentra, me dice un fuerte amén. Proverbios, capítulo número 6, versículo 27 en adelante, nos dice así la palabra del Señor. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Esta mañana quisiera compartir con ustedes el tema consecuencias del adulterio. El adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Y ampliando más acerca del adulterio, Jesús dijo: el que ve y codicia en su corazón a alguien que no es su cónyuge, ya adulteró en su corazón. Es decir, que el adulterio, según Jesús, no solamente es el acto físico. Pero el tema de hoy, como dije, es consecuencias del adulterio. Las consecuencias son el resultado de lo que uno hace o no hace. Porque hay consecuencias si uno no hace, y hay consecuencias también si uno hace, si uno actúa. Normalmente uno diría: ¿y quién no sabe que el adulterio es malo? ¿Y quién no sabe que el adulterio trae consecuencias? Es tan obvio que los seres humanos sigan adulterando, ¿verdad? Es tan obvia la realidad que los seres humanos siguen buscando meterse en problemas. El libro de Proverbios es un libro, hermanos, atribuido tradicionalmente a Salomón. Se dice que él escribió alrededor de 3000 proverbios. Y aquí, hermanos, encontramos una diversidad de temas, pero en esencia, este libro de Proverbios está lleno de una sabiduría que tiene como objeto permitir al ser humano que vive en este mundo afectado por el pecado, pero a pesar de toda esa afectación del pecado, la sabiduría de este libro nos puede permitir, dice la Biblia, que es bueno cuidar lo que hablamos, ¿verdad? Ese es un consejo. El que habla poco se mete en pocos problemas. Y así, hermanos, en este libro hay consejos sobre aspectos económicos, aspectos laborales, y también hay consejos como el de hoy sobre la vida familiar.
Y yo le pregunto, ¿querrá Dios que nos vaya bien en la familia? La respuesta es obvia también, ¿verdad? Dios desea que nos vaya bien en la familia. Algunos acá estamos casados, otros están por casarse, ¿verdad? Y otros dicen, yo ahorita ni pienso en eso, pero de repente les agarra y ya se quieren casar, ¿verdad? Y no es malo. Al contrario, la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien del Señor, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, lejos de verse como algo malo, es una bendición. Pero es una bendición que debemos saber cuidar. Y uno de los enemigos más grandes del matrimonio es el adulterio. En este caso, hermanos, se nos presentan ciertos versículos en los cuales se nos ilustra lo malo, lo peligroso, lo dañino que es el adulterio. Por ejemplo, en el versículo 27 que acabamos de leer dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno? O como dice otra traducción, en su pecho, sin que sus vestidos ardan. Usted sabe que el fuego tiene muchos usos, pero el fuego es de saberlo manejar. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos acá nos hemos quemado más de alguna vez. Y normalmente es por accidente, por un descuido. Y la mayoría de quemadas son leves, pero algunas veces se nos hacen ampollas. Y cómo arde, ¿verdad? Y usted se pone tomate, pasta y de todo un poco para mitigar el ardor, ¿verdad? Y eso que fue una quemadita. Pero el versículo que acabamos de leer dice en forma de pregunta, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? La respuesta es obvia, ¿verdad? Si alguien toma fuego y lo acerca a su cuerpo, como mínimo se le va a incendiar la ropa. Aparte de eso, las quemadas que va a sufrir. Y el versículo 28 dice, ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Y la respuesta a esa pregunta también es obvia, ¿verdad? Cuando usted, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de cocinar con leña y quedan brasas, ¿verdad? Algunas veces usted aprovecha quizás hasta tostar una tortilla en las brasas. Pero cuando usted acerca la mano a esas brasas, usted siente esa alta temperatura, ¿verdad? Y en su sano juicio, nadie metería la mano ahí donde están esas brasas, porque sabe que va a sufrir un daño grave. Entonces, normalmente usted toma precauciones para no tener un contacto directo con las brasas porque busca protegerse. Sin embargo, pareciera que con el adulterio las personas tenemos una visión nublada muchas veces y no nos damos cuenta que el adulterio tiene esa misma capacidad del fuego, de las brasas, para producir daño a nuestra vida. De tal manera que las personas se atreven a tocar el fuego. Las personas se atreven a adulterar. Y mire lo que dice el versículo número 29. Después de haber preguntado que si alguien puede tener contacto con el fuego, con las brasas, sin sufrir daño, y ya dijimos, la respuesta es obvia, que el que se pone a jugar con fuego se va a quemar, ¿verdad? Entonces dice el versículo 29, así es el que se llega a la mujer
de su prójimo. O sea, es idéntico. El que comete adulterio es lo mismo como que agarrara, hermanos, un sartén lleno de brasas y se los metiera adentro de la camisa, ¿verdad? Teniendo la camisa puesta. ¿Quién, repito, en su sano juicio haría eso? No lo haría porque sufriría un daño. Pero el proverbio dice eso que la gente no haría, ¿verdad? Porque se va a dañar. La gente lo hace con el adulterio y no se dan cuenta que es exactamente lo mismo. Cometer adulterio es lo mismo que buscar el fuego para quemarse. Entonces, siendo algo tan obvio que el que juega con fuego sufrirá daño, ¿por qué la gente adultera? Esto, hermanos, lo que nos muestra es la ceguera que tenemos los seres humanos. La ceguera que no nos permite ver más allá del placer temporal. Usted sabe que el pecado es atractivo a los ojos, a los sentidos. Por eso la Biblia habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Cuando un hombre, por ejemplo, quiere conquistar a una mujer, viejito, arrugado, ¿verdad? ¿Qué hace? A veces le regala cosas, invita a comer, ¿verdad? Y entonces la mujer ya no ve con claridad. Ya hasta lo empieza a ver joven, ¿verdad? Ya hasta lo empieza a ver planchadito de la cara. Porque la mujer es estimulada a través de unos sentidos diferentes a los del hombre, ¿verdad? La mujer normalmente lo que busca es atención que debería darle su esposo, ¿verdad? Atención que debería brindarle su cónyuge. Pero como el cónyuge ya no le dice te amo, ya no le dice te amo como la primera vez, ya no le dice hoy te quiero más que antes, ya no le dice me volvería a casar contigo. No, hoy solo vieja, gorda, negra, prieta, mira, y solo quejándose. Pero allá afuera, ¿verdad? Ahí anda un montón de gente que no es que tenga amor, andan buscando una oportunidad nada más. Y ellos le brindan a la mujer la atención, ¿verdad? Y entonces la mujer distraída ya no ve que es fuego lo que está tocando y cae para quemarse posteriormente. Pero lo mismo el hombre, ¿verdad? Como ya dijimos, los deseos de los ojos, ¿verdad? El hombre es más propenso a ser estimulado a una infidelidad por diversos factores. Se habla de la crisis de los 40, ¿verdad? Y entre más años peor, ¿verdad? A veces hay hombres que tienen baja autoestima y quieren ver si todavía conquistan, ¿verdad? Conquiste a la que tiene en su casa, a esa conquiste. Pero los deseos de los ojos, ¿verdad? Del hombre, y ve a su esposa que ya no es la misma. ¿Y cómo va a ser la misma? Ya pasaron 15 años. O sea, nadie se mantiene igual. Pero allá afuera ve mujeres más jóvenes, mujeres desarregladas, porque usted ya nació bien, usted no está desarreglada, porque dicen me voy a arreglar. Es que no estaba desarreglada. Pero no quiere decir que se descuide, ¿verdad? Báñese,
¿Cómo recibe a su esposo cuando él llega del trabajo? Con el mismo camisón que se levantó. Y él viene de ver secretarias, mujeres de oficina, bien peinadas, con perfume. ¿Y usted cómo lo recibe? Ahora, aclaro, hermanos, cuando yo menciono esto, no estamos dando justificaciones en ninguna manera. Porque eso es como que usted diga: no, pobrecito, ¿verdad? El ladrón roba porque es pobre, y usted justifica el robo. ¿Verdad que no lo justifica? Ningún pecado se justifica por ninguna razón. Porque el que peca siempre quiere justificarse. Es que mire mi mujer, es que mire mi esposo. No, dejémonos de excusas, hermano. Cada uno somos responsables de nuestras acciones. Pero el punto al que quiero llegar es que oportunidades de pecar habrán, y que el mundo las presenta de manera atractivas, y se nos olvida que estamos jugando con fuego. O sea, el hombre, la mujer es seducido, como dice la Escritura, por su propia naturaleza pecaminosa. ¿Qué ocurre, hermanos? La Escritura dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que su propia naturaleza. Y entonces lo que hace la persona al sentir la tentación es darle rienda suelta a sus propios deseos. Eso es lo que ocurre. Todos, hermanos, tendremos diferentes formas de pecar. Siempre habrá oportunidades. Pero ahí es donde dice la Escritura también: bienaventurado el que soporta la tentación. Bienaventurado el que decide no quemarse. Pero vuelvo al punto con el que empecé en este versículo 29. ¿Cómo es posible que, siendo tan dañino el adulterio, se siga cometiendo? Porque se nos nubla la visión y no vemos las cosas como realmente son, hermanos. Usted no crea que el enemigo le va a poner en bandeja de plata una tentación, una oportunidad de pecar, porque lo estima a usted. No. Lo que quiere el enemigo es destruir su familia, destruir su comunión con Dios. Eso es lo que el enemigo desea. No piense que el enemigo por bueno le está sirviendo todo. No. Que Dios nos ayude a tener claridad. Y mire lo que dice acá. Dice: no quedará impune ninguno que la tocare. El que tocare a la mujer de su prójimo no quedará impune. Esto, hermanos, es una ley. No me refiero a una ley legal. Cada país tiene sus propias normas, ¿verdad? Pero en nuestro país el adulterio ya no es un delito. Es decir, que lo van a meter preso por sinvergüenza en esa área. No. Hay países que sí. Y hay países hasta donde lo pueden matar por eso. Pero eso no significa, el hecho de que una ley terrenal no esté vigente, no significa que Dios no esté sancionando y esté, hermanos, condenando esas prácticas. Y por otro lado, hay consecuencias que son automáticas. Si cometemos un pecado, vendrán consecuencias. Dice el versículo número 30: no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Aquí se está haciendo una comparación con otro pecado, que es robar. El que roba está produciendo un daño
a la persona que le está robando. Pero supongamos que alguien robó en el bus, le sacó la cartera a alguien, ¿verdad? Y ese día le habían pagado, ahí traía sus dolaritos. Pero después se da cuenta la víctima del robo que el ladrón era pobre y necesitaba comprar algunas cosas básicas para su hogar. Uno no lo va a excusar y decir: ay, gracias a Dios que me robó, ¿verdad? Él tenía más necesidad que yo. O sea, uno sabe que cometió una infracción delante de Dios, delante de las leyes, y aunque haya sido por necesidad, pero hizo algo indebido, ¿sí o no? Y si es sorprendido, dice acá, como la ley lo mandaba, debía pagar 7 veces lo que se había robado. En aquella época, hermanos, antigua, ¿verdad? Cuando se dio la ley, por ejemplo, si alguien se robaba una vaca, tenía que devolver esa vaca y todavía más por andar de ladrón, ¿verdad? No era solo, vaya pues le voy a devolver su vaca, no, 7 veces más, dice acá. Pero es que si yo soy pobre, entonces dice, va a tener que dar todo lo que tiene en su casa, ¿verdad? Y ya usted, si le roban y le devuelven lo que le robaron y todavía le dan de más, ¿usted queda conforme, sí o no? Imagínese, le robaron una vaquita, pero le dan 7 más, ¿verdad? Y usted dice, hasta salí ganando, dice. Usted hace números, hace matemáticas y se queda tranquilo. Imagínese que le llegaran a robar la casa. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, de todo sucede, ¿verdad? Pero le dan 7 más, ¿verdad? Usted dice, gloria a Dios que me robaron, diría usted, ¿verdad? Pero en el caso del adulterio, ¿qué ocurre? Dice el versículo número 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Otra traducción dice, no tiene sesos el que comete adulterio. Pero falto de entendimiento, hermanos, otras traducciones dicen el que es tonto. Y eso es la persona que comete adulterio. La persona que comete adulterio se ve a sí misma como inteligente, como astuta esa persona, ¿verdad? Se ve como que ha tenido un gran logro, así se mira a sí mismo la persona que comete adulterio. Pero ¿cuál es la opinión de Dios, verdad? La opinión de Dios es un tonto, es un falto de entendimiento. ¿Por qué? Bueno, y esto responde a lo que decíamos anteriormente. ¿Por qué, si el adulterio es tan dañino, por qué la gente lo hace? Por lo que dice acá, porque no tiene sesos, ¿verdad? Porque la persona no es capaz de reflexionar, ajá, cometo el adulterio y después ¿qué va a pasar? Mire, después ahí anda la gente afligida, y si me descubren, y si se dan cuenta, y si me dejan, y si me matan, porque de eso dice la Biblia sobre las consecuencias del adulterio. Pero en el momento la gente no analiza, ¿verdad? No reflexiona, solo piensa en el placer que el pecado le ofrece en el momento. Preguntémonos esta mañana, ¿qué tan inteligentes somos, hermanos? Porque yo creo que a ninguno nos gusta que nos digan que nos faltan sesos, ¿verdad, hermano? O sea, yo creo que a nadie nos gusta que nos digan, yo creo que a usted le falta la cora, hermano. Yo creo que a nadie nos gusta que nos traten de esa manera. Pero fíjese, le voy a decir esto, hermano, es complicado para mí. Porque uno diría, bueno, ¿y por qué hay que irle a predicar de eso a los hermanos, a los hijos de Dios, verdad? Si aquí casi que arcángeles habemos, ¿verdad? Porque son cosas que ocurren, hermanos. O sea, han ocurrido durante toda la historia y seguirán ocurriendo. Ahora,
¿Por qué, hermanos, la persona es falta de entendimiento? Porque se ha desconectado de Dios, hermanos. Esa es toda la razón. Es que cuando uno se desconecta de Dios, uno le empieza a dar cabida a todo. Y como dijo el Señor, ¿de dónde salen los adulterios? Del corazón. O sea, un adulterio, hermanos, normalmente inicia con una inquietud interna, ¿verdad? Y empieza a sentir cierta atracción por alguien, y empiezan esos pensamientos a dar vueltas, y la persona empieza a consentir esos pensamientos en lugar de reprenderlos, en lugar de desecharlos, en lugar de tomar las precauciones, empieza a darle vueltas y vueltas y, no, hombre, tal vez, ¿verdad? Y empieza a veces hasta a hacer planes para procurar que esos pensamientos se concreticen. Pero cuando estamos conectados con Dios, hermanos, y vienen a nuestra mente pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios, ¿qué hacemos, hermanos? Los desechamos. Y como el Señor enseñó en la oración del Padre Nuestro, empezamos a orar constantemente y le decimos: Señor, tú sabes la lucha que estoy pasando, pero guárdame del mal, Señor, no me dejes caer en tentación. ¿O no es eso lo que dice el Padre Nuestro, hermanos? Se ora y le dice: Señor, no me metas en tentación, líbrame del mal. Y ese hijo de Dios está clamando y diciéndole: Señor, este diablo, esta diabla, llévatela para otro lado. Y cuando oramos pidiendo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si es necesario, Dios lo va a sacar de ese trabajo a usted y le va a dar algo mejor. Pero cuando Él vea que su corazón es recto, cuando Él vea que su corazón es íntegro y que usted está luchando por honrarlo a Él. Pero si nos desconectamos de Dios, nosotros mismos andamos buscando el peligro, hermanos. Andamos buscando las brasas, andamos buscando el fuego. Dice el versículo número 32, ¿verdad? Corrompe su alma el que tal hace. Hermanos, las tentaciones pueden llegar, pero uno puede poner un alto, ¿verdad?, en el proceder y decir: Señor, yo no quiero fallarte, yo no quiero deshonrarte. Y sabe algo, yo menciono primero a Dios. El amor a su cónyuge debe ser un gran motivo para no cometer adulterio. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos todavía una razón superior, y es el amor a Dios. Porque cuando amamos a Dios, hermanos, guardamos nuestra alma. Pero el que accede, hermanos, al adulterio, dice, ese corrompe su alma. Va en una espiral de deterioro espiritual tan grande, y así de grande será el daño también que va a sufrir. Dice el versículo 33: heridas y vergüenza hallará. ¿Qué es lo que le puede traer un adulterio? Solo problemas. Aquí dice el autor, compartiendo la sabiduría: heridas. Yo le decía al inicio, Dios quiere que estemos bien. Dios quiere que, a pesar de estar en este mundo tan lleno de maldad, de pecado, de perversidad, en lo que cabe vivamos bien. Pero el que comete adulterio, sin duda alguna, va a encontrar heridas. Heridas de todo tipo. Porque usted sabe que el adulterio hiere no solamente en lo físico, sino también en lo emocional, en lo psicológico. Hermanos, cuando hay pecados ocultos, cuando la gente, hermanos, se deja llevar por el pecado, no tiene paz. No tiene paz. Y una de las cosas que Cristo vino a darnos es paz. Pero para disfrutar de esa paz hay que caminar
como Él quiere que caminemos. Él dijo: yo les doy mi paz les dejo, dijo el Señor, y no como el mundo. Pero a veces no queremos esa paz, ¿verdad? A veces menospreciamos el caminar en rectitud, en verdad, y lo que andamos buscando son heridas, sufrimiento. Y dice: y su afrenta nunca será borrada. ¿Cuántas veces hemos herido a personas que amamos, verdad? Pero si algo produce heridas, es el adulterio, hermanos. Mire, para un hijo, los padres son, bueno, cuando maduran, ¿verdad? Cuando están bichitos, no quieren que los papás les digan nada, ¿verdad? Pero ya cuando maduran, se dan cuenta del gran valor de los padres, ¿verdad? Y ellos tienen en alta estima la imagen de sus padres. Y le salimos con una tontera de eso, hermano. Ya no nos van a ver igual, ¿verdad? Al final, lo que digan los de afuera no es lo más importante, ¿verdad? Pero lo que digan los de adentro, eso es tremendo, hermanos. Yo no digo, hermanos, que no pueda sanarse, pero ese va a ser otro tema, ¿verdad? Porque de esto hay mucho que decir, hermanos. Por ejemplo, en alguna oportunidad vamos a hablar de cómo prevenirlo, ¿verdad? Hoy estamos diciendo algunas cosas, pero en este caso, hermanos, enfocados en estos versículos, Dios quiere que usted sea respetable. Dios quiere que a usted siempre le admiren, que le vean con honra. Es que, hermanos, es como el diaconado, ¿verdad? Dice la Biblia que los que ejercen bien el diaconado ganan gran estima, ¿verdad? Un alto grado de honra. Y la gente dice: no, mis respetos para la hermana, mis respetos para el hermano, ¿verdad? Eso quiere Dios, que nos vean con alta estima a cada uno. Pero ¿cómo nos van a ver con alta estima si nosotros votamos, hermanos? Nosotros mismos nos encargamos de echarnos zancadillas, como dicen. No ocupamos que otro venga a destruirnos la vida, nosotros solitos. Por eso decía ahí anteriormente, es falto de entendimiento. Y dice luego, hermanos, el versículo número 34: porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones o los regalos. Ahí está hablando, hermanos, de otra de las consecuencias que puede traer el adulterio, y es la venganza. Anteriormente hablaba del ladrón, ¿verdad? Y decía que si lo sorprenden, él va a pagar lo robado y hasta dará 7 veces más, ¿verdad? Y uno al final dice: bueno, salí ganando, ¿verdad? Pero en el caso del adulterio, ¿verdad?, la persona que ha sido víctima en esta situación, usted no sabe cómo pueda reaccionar. Usted no piense que toda la gente es tranquila, ¿verdad? Si por algo ha habido muertes en el mundo, es por estas traiciones, ¿verdad? Familias enteras, hermanos, los que son de pueblo, quizás en alguna ocasión, ¿verdad?, que se daban familias enteras, hermano, por celos. ¿Y todo por qué fue? Porque no vimos más allá, ¿verdad? Y dijimos: no, yo soy de esos que no se va a quemar, ya va a ver. Es que yo he sido bombero, yo sé cómo tratar el fuego. No, hermano, no nos engañemos. El pecado siempre traerá consecuencias, y el adulterio es así. Y hay personas que pueden actuar de manera tan, pero tan violenta, que puede llegar hasta la muerte a su vida, a su familia. Y el Señor nos habla y nos dice: no te quemes, no toques el fuego. Hay, hermanos, consejo de Dios suficiente para que aprendamos.
La escritura, hermanos, claramente dice, y cito solo un pasaje de muchos que podemos citar, pero de Éxodo 20:14, dice: no adulterarás, no adulterarás. Ese es uno de los mandamientos que el Señor dio. Y para un hijo de Dios, hermanos, si Dios lo dijo, es suficiente, ¿sí o no, hermano? O sea, nosotros no deberíamos necesitar que nos amenacen, ¿verdad? Ay, hermano, tenga cuidado, si lo llego a ver. No, no. Para un hijo de Dios es suficiente saber que va en contra de la voluntad de Dios. Pero yo le pregunto esta mañana, ¿cuánto vale para usted la palabra de Dios? ¿Cuánto vale para usted la voluntad de Dios? Si para usted la voluntad de Dios es suficiente, hasta aquí nos quedamos, hermano. Ya no necesitamos decir nada. ¿Y usted por qué no roba? Porque no es la voluntad de Dios. ¿Y usted por qué no miente? Porque no es la voluntad de Dios. ¿Y usted por qué no anda de chambroso? Porque no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué no anda de adúltero o de adúltera? Porque no es la voluntad de Dios. Simplemente. Yo, hermanos, les he compartido ya varias veces y no me voy a cansar de repetirlo, pero José, hermanos, en Egipto, cuando aquella mujer se le insinuaba, la razón más grande que tuvo José fue Dios. Es verdad que él argumentó y dijo: mi Señor me ha dado todo, lo único que no me ha dado es a usted, le decía a la mujer, y por eso yo lo voy a respetar a él, decía. Pero la más grande razón era Dios. Él dijo: yo no pecaría de esa manera contra Dios, dijo José. Y ahí estaba aquella mujer. No había nadie en la casa, solo ellos. Nadie lo iba a saber, supuestamente. Pero José sabía que Dios lo iba a saber, y para él eso era suficiente. Y dijo: no, yo no puedo hacer eso. No puedo pecar de esa manera contra Dios. Pero, hermanos, a veces llegamos, aún siendo cristianos, a tener pensamientos pero tan desviados de la palabra de Dios, que pensamos que haciendo lo malo vamos a tener siempre el favor de Dios. Como contaba alguien por allá, ¿verdad? Y decía: no, si mire, hoy que ando en pecado, siento que Dios más me respalda. O sea, solo ellos se lo creen, ¿verdad? Pero yo le invito a que me acompañe a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 26. Ezequiel, capítulo 33, versículo 26. Dice así: además, confían en sus espadas, cometen abominaciones, viven en adulterio con la mujer de su prójimo, y aún así pretenden poseer el país. Fíjese lo que está diciendo acá. Estas personas a las cuales Dios les está hablando, obviamente a su pueblo Israel, ellos andaban en conductas pecaminosas, entre ellas adulterio, viviendo con la mujer ajena. Pero ¿qué ocurría? Dice, ellos confiaban en sus espadas, ¿verdad? No, aquí tenemos armas suficientes y vamos a salir adelante. Y aparte de eso dice, y aún así pretenden poseer el país. O sea, ellos andaban, hermanos, viviendo en conductas pecaminosas, pero mantenían una actitud positiva y decían: no, nosotros vamos a salir adelante, nosotros vamos a conquistar, ya va a ver si no vamos a tener la victoria. Ellos estaban pasando por alto un detalle, hermanos, y es que al final quien determina el éxito en nuestra vida es Dios. Y lo que nos debe importar a nosotros es si Dios está con nosotros o no. Por eso, cuando alguien, hermanos, se casa, ¿verdad?, debe asegurarse de estar invitando a Dios en su hogar, en su familia, y decirle: Señor, queremos que tú estés siempre presente, que nos puedan faltar quizás el café,
nos pueda faltar la tortilla, que nos pueda faltar los frijoles, pero que no nos falte tu presencia, Señor, porque si tu presencia está aquí, nuestra familia va a estar bien. Así es, hermanos, de verdad, hermanos, si el Señor está de nuestro lado, eso es lo que en realidad nos va a permitir salir adelante, obtener la victoria. ¿Y cómo logramos que Dios esté con nosotros? Cuando vivimos para la gloria de Él, cuando hacemos su voluntad. Pero estos fulanos decían: aquí nosotros confiamos en la espada, ¿verdad? Nos va a ir bien. Y el Señor les dice: a ustedes no les va a ir bien si son grandes sinvergüenzas, andan en pecado, viviendo con la mujer de su prójimo. Olvídense que yo voy a ir a la batalla con ustedes, les estaba diciendo el Señor. Ustedes van a ir solos. ¿Y qué le ocurría a Israel cuando iba solo a la guerra, hermanos? Solo a fracasar iba, ¿verdad? Pero si Dios iba con ellos, había victoria, había triunfo. Y ya para ir cerrando, hermanos, porque el tiempo casi se nos fue. Aparte del adulterio que puede haber dentro del hogar, usted sabe que también hay algo en la Biblia que nos habla, y es el adulterio espiritual. Porque a Dios también le debemos fidelidad. Si en verdad hemos creído en Cristo, debemos vivir únicamente para Él. Usted no puede andar haciendo con su cuerpo lo que el mundo hace, porque usted es de Dios. Usted no es cualquier cosa, hermano. Usted no es cualquier cosa. Usted ha sido comprado con precio de sangre. Usted le pertenece a Dios y debe honrarlo a Él. Pero cuántas veces las personas van a una actividad religiosa los domingos, pero de lunes a sábado viven, hermanos, terriblemente, ¿verdad? Eso es adulterio espiritual. Venir a este lugar y decirle al Señor que le amamos, pero al salir nos olvidamos que debemos honrarle. Dios, hermanos, desea que nosotros le seamos fieles. Y si le somos fieles a Él, su palabra dice que Él honra a los que le honran. No es que no va a tener luchas en la vida, en su hogar, en su familia, pero Dios siempre va a estar con usted. Y cuando Dios está con uno, hermanos, ahí está todo. Los que somos padres, ¿verdad? Dios es nuestro mayor recurso para criar a nuestros hijos, porque hay momentos que los hipotes les agarra como este proverbio, ¿verdad? Faltos de entendimiento, y usted los está aconsejando y aconsejando, y como que usted otra cosa les está diciendo, ¿verdad? Lo que te dije que no hicieras, eso hiciste, ¿verdad? Pero repito, Dios es nuestro más grande recurso, ¿verdad? Y ahí es donde uno le clama al Señor y le dice: Señor, tú sabes que yo ya probé de una manera, ya probé de otra, este cipote no se endereza, pero en tus manos lo deposito, Señor, tú sí lo puedes enderezar. Y el Señor nos los endereza, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿cuántos queremos que Dios esté con nosotros? ¿Cuántos queremos que nuestros hogares sean bendecidos, que nuestras familias sean bendecidas? Asegurémonos de que Dios esté con nosotros y vivamos en fidelidad. Fidelidad a Dios y a nuestros cónyuges, hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Y si usted ha estado pasando luchas, si usted ha estado batallando, hermanos, pídale al Señor la ayuda, pídale al Señor la fuerza. Dígale: Señor, yo me siento atado, yo me siento preso, yo me siento sin salida. Señor, ni siquiera sé cómo reaccionar, pero esta mañana, Señor, yo pongo mi situación en tus manos. O si usted está viviendo otro tipo de dificultades familiares, hermano y hermana, clámele al Señor esta mañana, porque a eso hemos venido a este lugar. Aquí está el Señor con nosotros. Usted puede clamar. Tú que eres hijo, quizás ves a tus padres
que van errando el camino, que van en rumbo equivocado. Clama a Dios por tus padres. Tú puedes a través de la oración también marcar la diferencia. Esta mañana, Señor, aquí estamos depositando nuestras vidas en tus manos, porque tú eres nuestro guardador. Señor, guarda nuestra salida, nuestra entrada, que podamos ser libres, oh Dios, de todo ataque del maligno. Clame al Señor, hermano y hermana, ahí donde está, y dígale: Señor, yo quiero honrar a mi cónyuge, yo quiero ser fiel a mi cónyuge. Hable esta mañana con el Señor, clámele a Él. Él oirá nuestra oración, Él oirá nuestro clamor. Él está aquí esta mañana, hermano y hermana, porque Él quiere bendecir su vida, Él quiere bendecir su familia, Él quiere bendecir su hogar. Aquí está el Señor esta mañana, porque Él desea lo mejor para nosotros. Y por eso nos dice: no tomes fuego, no lo pongas en tu pecho, porque te vas a quemar. También, si hemos sido infieles al Señor de diferentes formas, pidámosle perdón a Él, porque también está el adulterio espiritual. Él merece toda tu fidelidad. Él merece toda tu fidelidad, hermano y hermana. Él merece toda tu fidelidad. Así como Él es fiel, su palabra dice: aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Créele al Señor y sé fiel a Él tú también. Esta mañana yo quiero invitar rápidamente, si hay personas que necesitan recibir a Jesús como su Salvador personal, levántese de su silla y venga al frente. Vamos a orar por usted. Si hay alguien que por primera vez va a recibir a Jesús como su Salvador, levante su mano bien en alto, venga al frente, reciba a Jesús. Él quiere lo mejor para ti. Recíbelo esta mañana. ¿Hay alguien que se viene a rendir a Cristo por primera vez? Invito también, si hay alguien que necesita reconciliarse, levántese de su silla, venga al frente esta mañana. Deje que el Señor le limpie de todo pecado, de toda maldad. ¿Hay alguien esta mañana que se rinde a Él? ¿Hay alguien esta mañana que se reconcilia? Levante su mano bien en alto, venga al frente, vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que hoy viene y se entrega a aquel que le ama, a aquel que siempre es fiel? ¿Hay alguien que viene a Cristo por primera vez, o alguien se reconcilia? Hoy es la mañana de bendición para tu vida. Solo créele a Él. Solo cree que Él te puede dar vida nueva. ¿Hay alguien? Hago el último llamado. Hago la última invitación esta mañana. Si alguien se va a rendir a Cristo por primera vez o se va a reconciliar, hoy es el momento para que vengas. Hoy es el momento. Finalizo este llamado. Vamos a orar. Pero si mientras oramos quieres pasar, puedes hacerlo. Vamos a orar en esta mañana. Padre bueno, gracias por tu consejo, por tu palabra. Con todo nuestro corazón esta mañana te pedimos tu ayuda, Señor, porque anhelamos ser fieles a ti primeramente. Anhelamos ser fieles a nuestro cónyuge. Anhelamos serte fieles, Señor, toda nuestra vida. Guárdanos en tu mano, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta vida que viene, hermanos. Únase en esta oración y oremos. Gloria a Dios. Padre bueno, te damos gracias por esta vida que está acá al frente.
porque se humilla delante de ti, oh Dios, reconociendo sus pecados. Y tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Ahora, Señor, te pedimos que le limpies de todo pecado, le limpies de toda maldad, por medio de ese sacrificio sustitutorio, Señor, que tú has provisto. Límpiale de todo pecado, de toda maldad. Espíritu Santo, obra en él el milagro del nuevo nacimiento y haz de esta vida un instrumento de honra en tus manos. Gracias, Señor, por el perdón que tú le otorgas. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, por perdonar sus pecados. Te alabamos, Señor, y te bendecimos esta mañana por todo lo que tú haces. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestro hermano. Dios les bendiga a todos, amados hermanos.